Espero que se encuentren bien. En esta sesión ya vamos a terminar el tema de la autenticación, donde ya vamos a hacer nuestro servicio, el controlador para las rutas que vamos a tener. Además de eso, vamos a definir algún DTO que necesitaremos. Además, también vamos a terminar con nuestro security config, donde vamos a definir todas las reglas de seguridad y los filtros necesarios que vamos a necesitar para el flujo de las peticiones. Y también vamos a agregar nuestro JWT, JSON Web Token. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, bueno, vamos a entrar al GitHub, vamos acá, y recuerden darle Start al proyecto. Voy acá al backend estudiantes, y listo. Entonces, aquí en un ScaleDraw les voy a explicar qué vamos a hacer. Voy a poner esto un poco más grande, así, y listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a necesitar un login request, pero tengan en cuenta de que este no va a ser el orden de la creación de archivos. Obviamente vamos a crear nuestro, voy a poner aquí, vamos a crear obviamente nuestro servicio, después creamos el login request, que es un DTO, y luego nuestro controlador. Pero este es el flujo que vamos a tener. Necesitaremos un login request que va a ser un DTO. ¿Y por qué vamos a utilizar un DTO? Porque el DTO básicamente nos va a ayudar a coger la información necesaria, la única información que vamos a enviar en el body, en Postman, aquí se ve, y ese login, que es un DTO, básicamente va a llegar al controlador para poder atrapar esos datos que vamos a enviar. Entonces necesitaremos un DTO donde solamente vamos a definir estos dos valores. En este caso el user de nosotros es el email y el de este es el password normal. Por eso nosotros no vamos a coger la entidad correctamente. Por ejemplo, coger una entidad y básicamente cambiarla por un DTO, porque el DTO es como si fuera un objeto, o es un objeto, donde básicamente nos va a enviar solamente esos dos datos y no podemos meter el resto de datos que, aunque son de un usuario, no lo necesitamos para la autenticación. Ahora, cuando se envíe ese DTO, como ya les dije, el Auth Controller lo va a tomar. Y aquí en el controlador vamos a utilizar algunas anotaciones. Esas anotaciones son REST Controller, que como estamos trabajando con un controller, siempre hay que anotarlo con esa, para que Spring Boot sepa que eso es un controlador. Además de eso, vamos a necesitar el request mapping, que con esto vamos a definir la ruta base. Si nosotros venimos acá, pueden ver esta ruta, y esta ruta sería la base desde el auth hasta acá, o HTTP hasta el auth, y este login podría cambiar. Se podría hacer como auth se refiere a autenticación, este login puede cambiar a register o etcétera para el registro. Entonces, primero, esa es una de las cosas que tenemos que hacer, anotar ese controlador con request mapping para la ruta base. Además vamos a utilizar ArrowWire, obviamente, porque vamos a implementar también el servicio, porque vamos a necesitarlo ahí. Además de eso, también vamos a necesitar un request body, y debemos anotar eso como un request body, porque además debemos decirle a ese controlador que estos son los datos que va a necesitar para la autenticación y enviarlos. Entonces por eso necesitamos anotar esto como request body. Es una de las anotaciones que vamos a usar. Y por último, la anotación que también utilizaremos, ese no es el orden, simplemente le estoy diciendo qué anotaciones vamos a utilizar, pero esta es otra anotación que vamos a utilizar, que es el post mapping. Y ahí, ese post mapping, recuerden que viene de los métodos HTTP, que es el get, post, update, delete y el resto que sirve. Pero en este caso, como vamos a enviar una solicitud, sería de tipo post, y vamos a necesitar el post mapping y la ruta a la cual lo vamos a enviar, y la ruta al final quedaría de esta manera: HTTP localhost 8080, que es el puerto predefinido, la ruta base, que sería API auth, y login, que sería lo que definamos en el post mapping. Acá en el servicio vamos a tener un tema muy importante. Obviamente lo vamos a necesitar o anotar como @service para que Spring sepa que esto es un servicio, y acá vamos a crear un método que será authenticate, que va a manejar la lógica de cómo se va a autenticar. Entonces, ¿qué vamos a necesitar aquí? Primero necesitamos inyectar el usuario repository, porque necesitamos el método find by email, que básicamente es el necesario para ir y buscar. Entonces, además de eso, ¿qué va a pasar? Vamos a anotar, vamos a hacer una inyección de dependencia con ArrowWire otra vez a una interfaz llamada Password Encoder, que básicamente nos va a ayudar con otra interfaz que es Bytecrypt, nos va a ayudar a hashar las contraseñas. Y básicamente cuando
hayamos guardado nuestros usuarios, va a verificar que realmente la contraseña sea hashada, etcétera. Entonces, ¿por qué es necesario esta interfaz? Porque tú no puedes guardar, y eso es un error gravísimo, pero que ningún backend haya cometido eso, aunque al principio no lo comete, pero básicamente no podemos enviar las contraseñas como texto plano. Entonces por eso utilizamos esta interfaz que nos va a ayudar a hashar esas contraseñas. Entonces eso es lo que vamos a hacer en breve. Este gráfico o este flujo solamente era para que ustedes entendieran qué vamos a hacer antes de tirar el código y lo tengan un poco claro. Entonces vamos a ver si en el repo todo está bien. Bueno, vamos a entrar acá. Vamos al código enseguida. Y acá lo primero que vamos a hacer es definir nuestro servicio. Antes yo voy a ver si todo esto está bien acá. Y status. Ahí se ve todo bien. Ok, voy a cerrar esto acá. Y listo. Entonces, acá en nuestro servicio, yo lo que voy a hacer es crear el servicio de auth. Eso va así, auth service. Listo. Ahí se creó. Vamos a aumentar la letra de esto aquí un poco. Ahí se ve un poco mejor. Y listo. Lo que yo les dije, lo primero que tenemos que hacer es anotar esto como un service. Y ahí está. Vamos acá, service. Y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a inyectar el repositorio, como ya les dije allá. Por eso siempre me gusta como que antes de comenzar a codificar, mostrarles qué es lo que vamos a hacer para que ustedes tengan más claro las cosas. Y acá vamos a hacer la instancia usuario repository y listo. Además de eso, yo les dije que vamos a inyectar AutoWire. Vamos a inyectar la interfaz de password encoder que nos va a ayudar para el hasheo de las contraseñas. Entonces vamos a inyectarlo. Vamos a decir acá password encoder y vamos a hacer password encoder. Listo. Miren que básicamente lo que hemos hecho ahí es prácticamente lo que yo les dije aquí. Como vamos a hacer el servicio primero, es prácticamente lo que hemos hecho es inyectar el usuario repository y el password encoder. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer ahí? Como les dije acá también, vamos a crear el método authenticate. Entonces, vamos a venirnos acá y vamos a decir public, como estamos trabajando con el usuario, y vamos a ponerle authenticate. En inglés es el tema autenticar. Y esto va a recibir el email y además de eso va a recibir el password, tal cual así. Listo. Entonces vamos a importar acá nuestra entidad. Ahí ya está listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero vamos a aplicar o vamos a acceder al Find by Email para que primero haga la búsqueda, que es lo primero que hay que hacer, y verificar si lo encontró o no lo encontró. Entonces voy a utilizar aquí usuario, y vamos a decirle igual a usuario repository.find by email. Y recuerden que ahí queda ahí by email. Entonces, en caso tal de que no lo haya encontrado, vamos a enviarle un all or else through. Y acá, bueno, no es así. Acá lo que vamos a hacer es de esta manera. Vamos acá. Y vamos a enviarle acá un runtime exception. Y en ese runtime exception vamos a decirle usuario no encontrado. Y acá vamos a enviarle un punto y coma. Entonces, ahí básicamente la validación por si no lo encontró. Fuera de eso, además de eso, vamos a verificar algo que fue lo que les dije acá con el tema de el hash. Entonces, Spring Security es uno de los temas muy importantes aquí en Spring. Y Spring Security, una vez nosotros pongamos las dependencias acá, vamos a ver acá, vamos acá. Hash, no quería eso. Voy a dejarlo así, vamos a dejarlo así. No estaba así, vamos a ponerlo en 125. Y voy a aumentar acá, acá. Listo, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que una vez nosotros pongamos anotaciones de Spring Security, automáticamente esto se va a poner fuerte y Spring Security va a actuar y no va a dejar que nada se pase. Y uno de los temas que no va a dejar que nada se pase es el hasheo de las contraseñas. No podemos enviar textos planos a la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como la contraseña es hasheada, vamos a hacer aquí, miren. Primero se guarda contraseña hasheada, ¿cierto? Pero, además de eso, tenemos una problemática. Bueno, voy a poner esto acá. Voy a quitar esto de acá.
Para eso tenemos acá estas noticas. Voy a aumentarle el texto un poco, simplemente para que entiendan de qué hablo. Entonces, primero tenemos que se guarde la contraseña hashada, ¿cierto? Pero la contraseña que tú dijiste fue Carlos 123. Esa es tu contraseña. Pero, ¿qué va a hacer el password encoder? Esa interfaz lo que va a hacer es hashear. La vamos a inventar. No simplemente tiene que ser así. Pero en la base de datos se va a guardar lo hashado y no se va a guardar esto como texto plano. Porque no, imagínate, tus cuentas bancarias, si esto fuera así, si se guardaran los textos planos, el gestor de la base de datos de Bancolombia o etcétera, de todas las empresas, ya nos fuera robado todos los datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué validación tenemos que hacer? Que este hasheo que está en la base de datos sea igual a la contraseña que nosotros guardamos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo voy a venirme acá a nuestro auth service y voy a poner if. Y voy a poner acá, mientras sea distinto, mientras password encoder punto matches. Y vamos acá, password, voy a enviarle el password. Y además voy a atrapar el password que realmente el usuario tiene. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Acá, vamos a enviar un throw new runtime exception. Y acá le vamos a poner contraseña incorrecta. Y listo. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Básicamente le estamos diciendo, ok, mientras el hasheo que está allá en la base de datos sea distinto a lo que realmente el usuario guardó, que al principio es texto plano como este, ¿qué va a pasar? Le va a mandar un runtime exception diciéndole que la contraseña es incorrecta. Entonces, acá afuera, lo que tenemos que hacer es, en caso tal de que eso no sea correcta, le va a retornar el usuario. Y listo. Ahí terminó nuestro servicio. Yo creo que sí. Vamos a hacer un commit de esto. En esta sesión no vamos a hacer testing. Yo creo que ya les quedó claro el testing. Pero en esta sesión no lo vamos a hacer porque ya vamos a probar con Postman. Entonces lo que vamos a hacer acá es agregué servicio. Bueno, vamos a poner servicio de autenticación con password con hasheo. Con hasheo de contraseñas. Entonces básicamente eso se lo pueden saltar si no están subiendo hash. Me acabé de dar cuenta que lo subí a develop y no debí. Entonces lo que voy a hacer aquí es un git checkout. Bueno, voy a poner git branch y estamos trabajando en user. Entonces acá lo que voy a hacer es git checkout user y vamos a hacer git pull origin y develop para traer los cambios que acabé de hacer en develop. Y listo, ahí está. Listo. Ahí está, vamos a cerrar la terminal. Entonces, eso es lo que acabamos de hacer. Vamos a aumentar esto un poco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Según esto de acá, lo que vamos a hacer ahora es definir nuestro controlador. Acá está. Pero antes de definir nuestro controlador, vamos a definir un DTO, como les dije. Entonces, ese DTO, bueno, vamos a crearlo acá. Y vamos a llamarle login request. Más adelante vamos a poner ¿dónde se mandó? Se mandó acá. Voy a ponerlo acá. Más adelante lo que vamos a hacer es crear una carpetita request y response, pero ahora más adelante que tengamos más código porque necesitamos ordenar eso muy bien. Entonces acá vamos a aumentar este texto también y acá vamos a utilizar algunas cosas. Vamos a enviar el email private string email y además de eso vamos a enviarle string password. Listo. Eso es lo que le vamos a enviar a nuestro controlador. Además de eso, lo que vamos a hacer acá es generar los getters y los setters de eso. Vamos a darle aquí getters and setters. Y vamos a coger los dos ambos. Y listo. Ahí está. Vamos a cerrar esto de esta manera. Vamos acá. Y listo. Ahí va a quedar. Entonces, bueno, espérense. Aquí está, no lo había visto, no había visto el get del email. Ahora, lo que vamos a hacer es para evitar estar validando de que realmente esto sea un email y que no se quede con el password, vamos a utilizar unas anotaciones que nos brinda Spring. Entonces, esas anotaciones son @notblank para el tema, para decirle de que pues
el email realmente es obligatorio, no puede dejar ningún campo vacío. Voy a ponerle aquí email es obligatorio. Esa es una de las validaciones que va a tener ese atributo. Pero si se dan cuenta, esto es de una dependencia, que esa dependencia es validation. Eso no lo agregamos en el Spring Initializer. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dirigirnos acá, vamos acá y vamos a entrar al gist, este de acá. Vamos a recargar. Ay no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Será que este link está caído? No. Entonces, vamos a aumentar este texto de acá. Y lo que vamos a hacer es, la dependencia que vamos a necesitar es esta, validation. Entonces, vamos a dirigirnos acá, le damos a dependencia y esta, vamos a copiar exactamente eso que está ahí. Es una de las más actuales, entonces por eso la vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venirnos acá al pom.xml y voy a agregarlo aquí. Ojo, tiene que estar dentro de las dependencias, entonces voy a agregarlo acá. Y listo. Ahí lo agregamos y vamos a darle a recargar el Maven. Ahí vamos a esperar unos segunditos que se recargue esa dependencia. Miren que ya ahí se quitó. Miren que ya se quitó esto de acá. Además, bueno, vamos a agregar la dependencia. La importación correcta es esta. Y listo. Entonces, bueno, se me olvidó. Debemos declarar un message. Perdón ahí. Además de esto, además de que tenemos que verificar que el usuario no ponga algo vacío y no envíe algo vacío, también debemos verificar si realmente eso es un email. Y ese validation también nos ayuda con eso. Entonces vamos a poner arroba email y vamos a ponerle el message. Y acá le debemos decir el email es o debe ser obligatorio. O el email debe ser válido, no sé. Vamos a ponerlo así, válido. Listo. Y con el password encoder, bueno, no el password encoder en sí. El password acá normal, lo que vamos a hacer es una validación normal para que básicamente ingrese algo. Entonces acá vamos a poner el message. Acá tenemos que definir el message. Ahí está. Y vamos a ponerle la contraseña. Es obligatoria. Obligatorio. Y listo. Entonces, este DTO se va a convertir en un objeto y eso es lo que vamos a enviar acá en nuestro body. Aquí. Eso es lo que vamos a enviar aquí. Entonces, por eso lo necesitamos con un objeto. Así los datos se pueden manejar mucho mejor. Entonces, ya hicimos eso ahí. Yo no voy a subir cambios por eso. Vamos acá a nuestro controlador y vamos a crear una nueva clase para poder crear nuestro controlador. Y en este caso le vamos a llamar auth controller. Y ahí está. Voy a aumentarle el texto. Y ahí lo que vamos a hacer es lo primero que les dije, REST controller. Tenemos que definir esto como un REST controller. Además de eso, tenemos que definir nuestra ruta base. Y la ruta base de esto va a ser, yo les había dicho que iba a ser API auth. Vamos a poner API y auth. Y esa es la ruta base. Entonces, acá, primero debemos utilizar o debemos inyectar nuestro servicio. Porque la lógica la hicimos allá. Entonces vamos a decir auth service, ahí está, y un auth service y listo. Además, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir nuestro método, nuestro response entity, donde va a estar el post mapping. Entonces vamos a decir acá un public, vamos a response entity y acá tenemos que enviarlo de esta manera y vamos a llamarle login. Listo. Ahora, como este es el tema del post mapping, vamos a agregar esto como un post mapping acá y ahí. Y esta ruta de acá se va a llamar login. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero vamos a utilizar el valid, que básicamente nos ayuda también con ese tema de las validaciones. Y acá vamos a poner request body, que les dije hace un segundo acá. Mírenlo, ¿dónde fue que les dije? Acá.
Entonces, ahí en ese request body es lo que realmente nosotros necesitamos o se debe enviar este tema de aquí, más claro. Esto es lo que tenemos que ver. Entonces, ese request body es el login request. El login request vamos a llamarle request. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí adentro vamos a poner un famoso try. Ese try va a ayudarnos a autenticar. Entonces vamos a ponerle aquí usuario y vamos a utilizar el loud service y authenticate. Entonces vamos a ponerle acá request y get email. Y además de eso, vamos a poner acá el request. Acá le puse una S de más. Vamos a quitarlo. Listo. Request.getPassword. Y listo. Vamos a ponerle un punto y coma ahí. Vamos a agregar acá el usuario. Listo. Ya ahí estamos enviando lo que nuestro DTO nos está enviando. Recuerden que este Authenticate necesita dos parámetros. Se me va a descargar un poco esto. Voy a conectarlo. Pero básicamente el servicio necesita dos datos. Estos dos atributos son el email y el password. Y nosotros para trabajar mejor lo hicimos en un DTO. Y ese DTO es lo que estamos haciendo aquí a través de su instancia acá. Entonces voy a venir acá y voy a agregar un return response entity. Y ese response entity, ¿cómo? Será un OK. ¿Y qué está pasando aquí? Ese response entity, cuando básicamente se autentique, como es un OK, ojo, aquí es cuando realmente, aquí lo que estamos validando es que realmente está entrando. Esto es lo que real. Quiere decir que esto de acá, cuando el usuario entró. Y cuando un usuario entra, eso en código de estados es un 200 OK. Entonces por eso le ponemos OK. Entonces pues vamos acá. Esto lo vamos a mapear con map of para poner la respuesta bien detallada. Y vamos a ponerle acá message. Y voy a ponerle acá el message de eso va a ser login exitoso. Listo, login exitoso. Acá vamos a poner cuál fue el email que se acabó de autenticar. Y ahí vamos a atrapar, vamos a decirle usuario.getEmail. Y acá, bueno, no era un punto y coma, era una coma. Y acá vamos a ponerle el rol que realmente acabo de acceder. Vamos a decirle usuario.getRol, aquí está, punto y el name. Y listo, quedaría de esa manera. Entonces, yo siempre les recomiendo trabajar con Response Entity porque así nos da una respuesta muy detallada. No básicamente un OK. Aquí, si fuéramos cerrado aquí, decimos OK, ya, se autenticó, pero no nos dan ni siquiera una información. Y es bueno que cuando tú estés probando, por ejemplo, nosotros vamos a probar en Postman ahora, pero es bueno de que realmente pues uno pueda ver qué es lo que está pasando en sí. Entonces ahí está nuestro Response Entity. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá vamos a enviarle el catch. Y en este catch yo no voy a cogerlo así. Yo voy a mandar otro response entity. Voy a poner acá return response entity. Y en ese entity eso va a ser un bad request. En caso tal de que algo haya fallado cuando esté autenticando, eso va a ser un bad request. Y acá voy a ponerle en el body. Vamos a mapear eso. Bueno, body. Vamos a mapear eso, map.off, y ahí le vamos a enviar el mensaje que queremos. En este caso, bueno, voy a ponerlo así. En este caso va a ser un mensaje de error. Y ahí sí ponemos get message. Listo. ¿Qué está pasando acá? Y listo. Así quedaría nuestro controlador. Primer endpoint básico que vamos a tener. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner un mensajito endpoint de login, que es obvio.
Entonces, ya ahí estamos utilizando el endpoint que necesitábamos. Y vamos a hacer una prueba. Vamos a ejecutar. A ver si realmente se está sirviendo. Ahí vamos a esperar un segundo. Espero que les esté gustando la serie. Por favor, suscríbanse. Denle en start al proyecto en GitHub si les está sirviendo. Si todo les está gustando, por favor, denle un start ahí. Y vamos a ver qué nos va a salir. Miren lo que acabo de salir. Básicamente, este error lo busqué yo para mostrarles algo. Miren, vamos a leer lo que sale acá. Vamos a subir un poquitico, no necesitamos subir tanto. Básicamente la aplicación toda corrió. Miren que corrió todo muy bien. Pero cuando accedió a nuestro servicio, que es el Out Service, miren que aquí nos dice Out Service, que está diciendo que este Out Service requiere un bin. ¿Y qué pasa? Que estamos accediendo al Password Encoder, pero necesitamos un bin. ¿Y aquí qué pasa? Tenemos problemas con el Password Encoder, ¿cierto? Entonces, vamos acá, les voy a mostrar dónde está el servicio, acá. ¿Qué está pasando aquí? Que vamos acá, ya yo quería mostrarles ese error porque posiblemente a algunos les pueda salir y es bueno que entiendan eso. Cómo trabaja Spring Security con este tema de el Password Encoder y con otras interfaces que también utiliza. ¿Qué pasa? De que actualmente nosotros dirigimos acá el Log Service, ¿cierto? Y inyectamos el Password Encoder. El Password Encoder es que tiene una interfaz y esa interfaz para el tema que nosotros queremos. En este caso nosotros queremos que el Password Encoder utilice la otra interfaz que ya tiene, que es Bytecrypt Password Encoder, que nos va a ayudar a hashear la contraseña. No nos basta con poner Password Encoder nada más, porque Password Encoder utiliza el Bytecrypt. Entonces, ¿qué está pasando? De que aunque nosotros estamos inyectando esta interfaz acá, no estamos definiendo esta otra. Y además de eso, aunque sí se pudiera definir, aún va a salir error. ¿Por qué? Porque en Spring Security, básicamente que está diciendo él, ok, tú me estás definiendo este password encoder ahí, pero yo no sé qué interfaz va a utilizar, no sé para qué lo estás utilizando, etc. Entonces, en Spring Security nosotros debemos crear nuestro security config, que algunas personas lo crean al principio de la serie. Yo lo quise crear esto porque es como todo un propósito para que te des cuenta cómo es el flujo de las cosas. Pero nosotros debemos crear un archivo de configuración y ahí vamos a crear un bin. Y ese bin va a ser el password encoder. Y en ese security config es que le vamos a decir, ok, vas a usar la interfaz de password encoder. Además, vas a retornar o vas a usar una instancia del Bytecrypt Password Encoder. Una vez esto esté anotado como un bin en el security config, ya automáticamente tú lo puedes usar en el Log Service y ya Spring sabe qué es lo que realmente está pasando. Spring Security va a decir, ok, ya me configuraste acá que de Password Encoder vas a usar la instancia Bytecrypt Password Encoder. Cuando tú lo inyectes acá, ya él automáticamente sabe de qué estás hablando. Entonces, teniendo en cuenta eso, de que es un error que básicamente se puede cometer y pues sería bueno que entendieran por qué pasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir un cambio aquí, porque vamos a meternos el security. Voy a poner acá git commit -m y voy a poner acá endpoint login con DTO request con validaciones. Vamos a ponerlo así, git push origin y estamos trabajando en user. Y listo, ya se subió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar nuestro Spring Security. Voy a cerrar esto de acá. Acá. Y vamos acá en config. Vamos a crear un nuevo archivo. Security config. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese security config? Vamos a definir prácticamente, bueno, aunque va a salir prácticamente vamos a configurar también el tema de las rutas, porque básicamente aunque tú tengas, vamos acá para que se den cuenta. En el Auth Controller tú tienes esta ruta, ¿cierto? Tienes esta ruta base y tienes esta ruta que es del post mapping. Básicamente Spring Security también va a negar eso. Cuando probemos en Postman te vas a dar cuenta que si esto no está definido en en nuestro security config, el archivo de configuración de toda la seguridad, básicamente él te va a denegar y te va a poner autorizado. Inautorizado, no sé cómo se dice esa palabra.
Pero en fin, vamos acá al security config. Y lo que vamos a hacer en security config, voy a aumentar un poco acá. Y esto va a ser configuration. Debemos, para que Spring Security sepa que este es el archivo de nosotros de configuración. Además, vamos acá y vamos a aplicar el enable. A ver, enable web security, para que él sepa que acá vamos a definir todo lo relacionado con las rutas HTTP y vamos a configurar todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un bin. Vamos aquí, vamos a poner bin. Y acá vamos a definir el password encoder. Password encoder. Vamos a ponerle password encoder otra vez. Y acá vamos a hacer la instancia. Vamos a hacer la instancia de el bytecrypt. Entonces vamos a poner, mire que automáticamente aquí lo pone. Y listo. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver si así por lo menos nos permite. Vamos a esperar ahí unos segundos que termine de correr. Y vamos a esperar un rato. Espero que no se rompa. Vamos a ver qué pasa. Y listo. Miren que ahora sí corrió. ¿Qué hicimos ahora? Definimos nuestro bin acá. Y automáticamente ya eso pasó bien. Ahora, miren lo que va a pasar, lo que le estaba hablando de las rutas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a Postman. Ya tenía Postman abierto aquí. Y lo que vamos a hacer en Postman es, si no tienen Postman descargado, básicamente van a venir otra vez acá, van a venir al GIS de este proyecto y al principio yo tengo el link de Postman. Entonces vamos a entrar ahí a Postman y ahí tú lo descargas y eso es el típico descargo de siempre, o sea, eso no tiene pérdida. Entonces, descarga Postman y prácticamente se va a ver así, solo que no vas a tener esto aquí porque son proyectos que ya yo tenía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos acá, vamos a ponerle un new y vamos a decirle un new collection, ¿cierto? A esa colección le vamos a llamar backend. Vamos a poner backend estudiantes. Backend estudiante, yo voy a ponerle YouTube para saber de qué. YouTube. Y listo, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar una nueva request, pero vamos a ordenar esto bien. Voy a agregar aquí un folder. Y ese folder se va a llamar auth. Para saber que todo lo que está aquí se refiere con la autenticación, porque esto se va a llenar. Entonces les recomiendo que pongan así tal cual para que todo esté ordenado, porque esto prácticamente se va a llenar. Entonces vamos a agregar un request y ese request, como lo tenemos en el controlador, es post, ¿cierto? Aquí ya yo tenía por varias cosas que he probado, ya Postman automáticamente me configura eso. Pero no sé cómo puedo hacer zoom aquí. Ahí está. Vamos acá, vamos a poner esto así de esta manera, acá y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya yo tenía esto aquí. Vamos a dirigirnos a body, ¿cierto? Vamos a raw y vamos acá a JSON. Y así se va a ver. Acá vamos a enviar el email y el password. Básicamente se me está poniendo, no digan que, no vayan a pensar que no sé. Porque como ya yo tenía un proyecto acá también, ya eso me lo autocompleta. Pero vas a enviar el email y el password, que es lo que nosotros definimos allá en el DTO. Y acá vas a crear esto de esta manera. Entonces, miren qué vamos a hacer. Si prueban eso va a estar mal, obviamente. Miren, sale que no está autorizado, pero vamos a crear un usuario. Ese usuario mismo que tengo aquí, vamos a crearlo. Entonces, venimos para acá el servicio, vamos a entrar el código y acá en service vamos a crear algo que tal vez después borremos, pero simplemente para poder crear algo. Entonces voy a poner aquí data. Acá vamos a aumentarle un poco esto. Y pues como les dije, lo que vamos a hacer es tratar de, desde el código, apenas se ejecute Spring o el proyecto, básicamente se cree un usuario. Entonces lo que vamos a hacer acá es, bueno, vamos a anotar esto como un service aquí de rapidez. Esto es algo improvisado, o sea, no es que se tenga que hacer. AutoWire. Y vamos acá, vamos a inyectar el usuario repository. Derivate, usuario repository para acceder al método save. Y acá el password encoder.
Acá vamos a poner private password encoder, password encoder, listo. Entonces acá voy a utilizar el post contract, el que se usa para este tipo de cosas, y acá el public void init, ¿cierto? Esto lo que va a hacer es construirte, o lo va a guardar apenas se ejecute ¿cómo es que? Apenas se ejecute Spring o el proyecto, apenas se ejecute, lo que va a hacer es guardarse. Entonces vamos a decir usuario, vamos a ponerle admin igual a new usuario. Listo. Acá lo que voy a hacer es admin.set email. Vamos a hacer set email. Y le voy a poner el mismo que está acá en Postman. Este de acá y este de acá. Bueno, listo. Además, voy a ponerle admin.setPassword. Y acá vamos a utilizar el password encoder.encode, que es el que nos ayuda a hashear la contraseña, y la contraseña que va a hashear es admin123. Voy a ponerla así. Ahorita más adelante lo que vamos a hacer es la próxima sesión vamos a tratar de que la contraseña sea más larga y con una validación así. Ahora lo único que me interesa es que iniciemos sesión. Entonces vamos acá, vamos a ponerle role.admin.set_role. Y el rol de esto es role.admin. Ahí está. Listo. Déjenme entrar un momento acá. Vamos a entrar acá, usuario. Yo a esto le puse nombre, sí. Entonces vamos a ponerle acá. Admin.set nombre. Le voy a poner que se llama Carlos. Acá también admin.set apellido, arrugo, y todo eso se va a guardar vamos a poner aquí, accedemos al save, ahí está, y vamos a pasarle acá adentro vamos a pasarle el admin. Listo. Todo lo que va a hacer es ejecutarse va a guardar algo cuando se ejecute. Vamos a guardar aquí para que termine de ejecutar. Vamos a ir entrando acá. Vamos a Neon. Y bueno, vamos a entrar creo que está en Carlos Dev, sí. Vamos acá a Tables. Y aquí está. Bueno, ya se guardó. Vamos a ver. Listo, ya se guardó. Entonces, prácticamente se ve así porque, bueno, se ve así porque ya había hecho una de prueba antes. Pero ahora luego ponemos para que se ponga desde el primero. Pero básicamente miren que se guardó y la contraseña está hashada. Miren que es un hash. Entonces vamos acá. Vamos a intentar loguearnos. Vamos a ver, pero no se rompa. Y miren lo que les estaba diciendo. ¿Qué pasa? Se pudo guardar el usuario bien. Y aunque estemos ingresando todo esto bien, y aunque este endpoint esté bien, prácticamente Spring Security está diciendo de que, ok, te voy a poner, te voy a mandar un mensaje de que no estás autorizado porque esta ruta no está definida. Estas rutas, Spring Security, todo lo que tiene que ver con rutas tiene una seguridad muy elegante. Entonces esta ruta de acá tenemos que definirla en el security config para que nos deje ingresar aún si no estamos autenticados, porque recuerden que esto es una URL que no está autenticada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso era lo que le quería mostrar. Entonces, yo voy a cerrar acá. Listo. Y acá en el security config vamos a poner todos los filtros necesarios. Vamos a definir nuestro filter chain básicamente para todo lo necesario a este tema, y que cuando se vaya a autenticar o cuando vaya a entrar a esa URL pase por todos los filtros necesarios. Entonces esto lo vamos a definir como un bin, ¿cierto? Y acá vamos a definir nuestro security filter chain, security filter chain, que básicamente es esto. Lo que vamos a hacer aquí es poner todos los filtros de seguridad que
vamos a tener en nuestra aplicación. Por ahora los únicos filtros que tenemos que configurar son los de autenticación, pero más adelante vamos a ir agregando. Esto yo le voy a poner Security Filter Chain y acá tenemos que enviar por así decirlo, un objeto HTTP de HTTP Security, voy a poner acá Security, ahí está, y le voy a poner HTTP. Y esto básicamente esto es un componente de Spring Security que nos va a permitir configurar todas o nos va a permitir aplicar las reglas de HTTP que se van a manejar aquí. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a enviar un throw, en caso contrario, throws, vamos a enviar un exception y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos acá, listo, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero, vamos a utilizar HTTP, que es el que acabamos de definir, y acá le vamos a aplicar la serie de filtros que vamos a tener. Primero, el primer serie de filtro es el Cross-Site Request for Gary, que es este de acá. Vamos a poner aquí, vamos a definirlo, es C, aquí está, y dentro CSRF es así. Acá lo que vamos a hacer es otra vez utilizar el mismo y punto, vamos a deshabilitarlo y listo, quedaría de esa manera. Ahora tienen que entender no sé si ya lo tienen tan claro, pero básicamente ese es el Cross-Site Request for Gary, que como les dije, que básicamente lo que va a hacer es que como vamos a manejar JWT, básicamente va a, no sé, a permitir de que no se pueda entrar a esa ruta, porque por ejemplo para formularios que no tienen tanta seguridad nosotros lo habilitamos para que gente maliciosa pues no entre, pero en este caso como vamos a utilizar JWT hay que deshabilitarlo, básicamente eso. Entonces, donde no se usen JWT o no se usen cookies para sesión, básicamente eso es lo que tenemos que deshabilitar. Pero cuando sea un formulario básico, no sé, normalito, tenemos que habilitarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ahora vamos a agregar el otro filtro que sería authorize y listo. Y esto tiene que ver con el auth. Vamos a enviarle acá un auth. Y acá vamos a definir las rutas que nosotros queremos autorizar de que se puedan realmente entrar. Entonces, vamos a poner acá un punto request matchers. Y de esa manera vamos a definir las rutas. Y la ruta que yo quiero que Spring Security me deje entrar aun cuando no estoy autenticado, aunque ahora tenemos que ponerlo, pero vamos a poner aquí API y auth. Y vamos a ponerle otro slash y esto de acá. ¿Y qué quiere decir esos dos asteriscos ahí? Por ejemplo, vamos a poner un comentario aquí. Con este comentario, yo puedo tener la siguiente ruta. Voy a ponerlo así. Puedo tener API, auth, ¿cierto? Ahí hay un slash al principio, pero pues lo voy a omitir. Y puedes tener login, que es el que tenemos ahora. Pero ese login también puede cambiar y podemos utilizar el register para registrar. Lo que quiero que entiendan es que lo que hay que definir es la ruta base. No necesariamente tienes que ingresar a en este caso, porque en esta ruta solo vamos a poner el login y más adelante vamos a poner register. Entonces ahí ya lo configuramos y esos dos puntos quiere decir, ok, valídame esta ruta y lo que venga de acá ya está autorizado. Entonces, ¿qué vamos a ponerle acá? Vamos a utilizar el permit all, no con esto, solamente el permit all. Y básicamente ese permit all lo que está diciendo es, algunas rutas tú necesitas la autenticación, debes estar autenticado para poder ingresar a una ruta, pero para otras rutas tú no necesitas estar autenticado. Entonces, para yo iniciar sesión no necesito estar autenticado, eso es redundante. Entonces, por eso ponemos el permit all. Pero como nosotros vamos a configurar el JWT y todo eso, básicamente para algunas rutas sí vamos a necesitar estar autenticado y utilizar el JWT y así, etc. Entonces, vamos a poner esto acá pegadito. Ese es otro filtro y .any request .authenticator. Y ya. Básicamente lo que estamos diciendo es que también permita a cualquiera
request que está autenticada. Pero por ahora no vamos a tener ninguna. Simplemente vamos a definir esta de acá. Y listo. Acá lo que tenemos que hacer es hacer un return y construir ese HTTP. Vamos a poner un build. Y listo. ¿Y qué estamos haciendo aquí al final? Esto es cómo definimos los filtros en Spring Security. No es tan a fondo porque recuerden que esto no es un curso y no puedo especificar cada cosita porque nos vamos muy lejos. Pero lo que quiero que entiendan es que, por ejemplo, ya definimos los filtros que necesita tener cada solicitud. O sea, cada solicitud que mandemos a Postman va a tener todos estos filtros. Primero lo va a deshabilitar porque nosotros vamos a utilizar JWT. Este concepto lo habilitamos cuando son formularios y no tenemos tanta seguridad, como formularios hechos básicos por ahí, para que alguien no haga, no sé, un SQL injection, etcétera. Pero en este caso, como vamos a tener JWT nos configura eso. Entonces, si habilitamos esto, Spring Security nos va a bloquear enseguida. Y acá estamos definiendo las rutas que están autorizadas para poder entrar. El primero lo que está haciendo es ponerte esta ruta que puedas ingresar si no estás autenticado. Y acá, básicamente, en el request authenticated va a permitir cualquier ruta que esté autenticada, pero eso lo vamos a cambiar a medida que va creciendo esta serie de videos, porque hay más endpoints, ¿cierto? Entonces, este return HTTP build lo que está haciendo es construyendo este filtro, esta serie de filtros, y lo que está pasando es, ok, si yo hago esta petición, ¿cierto? Si yo hago esta petición de acá, la envío y la vuelvo a enviar y la vuelvo a enviar, eso es un return build. Eso es un return build, porque cada vez que tú envíes una solicitud va a tener que ir va a procesar esos filtros, los vuelve a procesar y cada vez que envíe se va a procesar esos filtros. Entonces por eso tenemos que agregar el return http.build. Entonces ya con eso, pues prácticamente ya Spring Security nos dice, ok, ya puedes entrar a esta. Vamos a ejecutar para ver si están taparla, ¿cierto? Vamos a cerrar acá. Entrar acá, acá, acá y acá. Y listo. Vamos a ver si nos permite autenticar. Ok, nos salió este error de que hay un duplicate key, hay un key value que está duplicado y es porque recuerden que yo les dije que se me olvidó. Esto lo que hace es crear un usuario apenas se ejecute el programa con esta anotación. Entonces básicamente estoy creando un usuario con la misma, doble usuario con la misma, los mismos datos. Entonces voy a poner acá, voy a comentar todo esto. Y vamos a comentar todo eso. Voy a poner, ahí lo quité. Voy a poner acá un comentario para comentar todo esto. Y por si vamos a dejarlo, no lo voy a borrar por si se necesita después. Pero listo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a esperar ahí que termine de ejecutar. Y vamos a esperar ahí. Listo. Ya ahora sí se solucionó ese error. Entonces vamos a venirnos acá a Postman. Vamos a ejecutar de nuevo. Y miren que nos sale un OK. Nos dice login exitoso, la persona que se autenticó, con qué rol. Y ahí está el message. Y miren que nos da el OK que yo les estaba diciendo acá. Vamos a regresar acá para que se den cuenta a qué me refería. Vamos a Allow Service. Y es en el controller. Load controller. Y miren que yo les decía el response entity salió OK. Entonces básicamente por eso es que sale acá OK. Listo. Si yo pongo acá, no sé. Voy a ponerlo así. Voy a ponerlo incorrecto. Contraseña incorrecta. Entonces por eso es bueno utilizar el response entity para el tema de que sea un poco más ordenadito y todo eso. Lo que vamos a hacer ahora en unos segundos es poner el filtro JWT y todo el JWT service para que se pueda aplicar básicamente todo ese tema de poder iniciar sesión o entrar a una ruta que estés autenticado. Porque por ejemplo, en este caso por ahora no tenemos rutas que necesitas estar autenticado, pero van a haber rutas, por ejemplo, cuando vayamos a crear una actividad, recuerden, pero no se hayan perdido de qué se trata este proyecto. Pero básicamente cuando nosotros vayamos a crear una actividad, quien va a crear la actividad es el admin. Entonces, para yo entrar al endpoint de crear actividad, necesitas estar autenticado. Y esa ruta la vamos a poner como authenticate y no
como permit o como lo hicimos acá en el security config. Entonces vamos a subir estos cambios. Git add, git commit, -m, fit, y vamos a poner, no sé, agregó filtros de seguridad, security config para autenticación, ponerlo así, git push origin y user, y vamos a terminar aquí, listo, hash clear, y vamos a hacer la terminal. Entonces hasta ahí está todo bien, ya quedó todo elegante. Yo creo que ese tema del token vamos a agregarlo para la otra sesión para que no se sienta tan largo este video. Entonces vamos a cerrar aquí y bueno, vamos a verificar acá primero si se subió. Bueno, ya sabemos que se guardó los datos acá. Vamos a entrar al GitHub, vamos acá, vamos a ver si realmente se subieron los cambios. Ahí está en user. Entonces vamos a dejarlo para la otra sesión donde ya vamos a agregar el filtro JWT y para que tengan más claro en qué opciones se va a necesitar ese JWT.